acá otra vez. Bueno, para entrar con el tema propiamente de la ley, y en el entendido de que todas las participaciones se agradecen, pero solo las breves se agradecen de corazón, procuraré no ocupar el tiempo que se me ha sido dado. Y yo empezaría con una pregunta para todos ustedes, y es una pregunta que quiero que me ayuden a que se la planteen a los compañeros, en especial del PRI y del PAN. ¿Es una buena ley laboral debe de ser para el 99.9 de los mexicanos, o una buena ley laboral debe de ser para el 0.5 de los mexicanos? Ese es el tema de fondo. ¿Qué tipo de ley queremos? ¿Una ley para los trabajadores, una ley para los ciudadanos, o una ley para aquellos que concentran la riqueza y que concentran el poder? Y si hacemos esta reflexión, pues la respuesta es muy clara. Una buena ley tendría que estar apegada al espíritu de lo que se planteó en la reforma constitucional. Sin embargo, desafortunadamente, la iniciativa empresarial presentada en una de esas joyas de humorismo negro y perverso, en el cual los empresarios presentan a través de líderes sindicales una iniciativa que ningún líder sindical podría redactar así. No es parte del lenguaje, no es parte de la esencia, pero además nadie que sea líder sindical puede redactar algo tan nefasto y tan odioso y tan dañino para los trabajadores. Pero vamos, antes de entrar propiamente en la materia de la ley, ¿cuál es el gran problema del trabajo en México? Creo que ese es el primer punto de partida. Y el primer punto, pues tendríamos que entender un tema demográfico, y es que nuestra población crece mucho más rápido que nuestra capacidad de generar empleos. ¿Esto qué significa? Que cada año no se están generando los empleos para que los jóvenes encuentren un trabajo y sean absorbidos y sean capaces de generar pobreza. ¿Esto qué significa? Alrededor de cada punto del PIB significa algo así como 100 y tantos mil, 150,000, 200,000 trabajos, dependiendo de la naturaleza. Entonces, como no los estamos generando y llevamos muchos años creciendo al 2%, entonces estamos generando un desfasamiento en la generación de empleo. ¿Esto qué ha generado? Una apuesta del gobierno federal a precarizar el trabajo, pero no como una decisión de generar riqueza, sino una decisión política para eliminar presiones. Entonces, ¿cuál ha sido la lógica en particular de este gobierno, que presume mucho del tema del empleo? Es empleo a como sea. Entonces, ¿esto qué significa? O ha significado esta intención del gobierno de mano de los empresarios a desmoronar, a desmontar el derecho laboral. ¿Para qué? Para que el empresario disminuya sus costos en materia de laboral. Esto podría parecer a ciertas luces pues, por lo menos defendible, pero es verdaderamente atroz, porque parte de una falacia, y es que la mano de obra barata es un elemento que nos da competitividad. La verdad es que no es cierto. Miren, si analizamos la tabla de costos, hay un estudio de Deloitte muy bueno sobre cómo se integran los costos manufactureros en el mundo. México hoy es más competitivo que China y prácticamente está en el tercer lugar en cuanto a la integración de costos de manufactura. Y sí, tenemos unos costos de energía altos comparado con otros países, pero razonables. Tenemos una mano de obra brutalmente barata, pero si analizamos en qué gastan las empresas, veremos que hay rubros que son perfectamente eliminables y podrían generar la riqueza. Cuando empezamos a ver estas tablas de costos, vamos a ver un rubro que dice otros, que es, si lo viéramos en gráficas, es esa zona gris que no dice nada, pero en este caso dice mucho. Cuando hablamos de otros costos, hablamos básicamente tres cosas: los costos derivados de corrupción, de lo que le cuesta a las empresas en México
pagar a funcionarios corruptos para poder desarrollar sus actividades, los costos que tienen que pagar las empresas por temas de seguridad, que en un estado sólido no tuvieran que pagar tantos escoltas, tanta seguridad privada, tantos abogados y todos los costos derivados de un estado de derecho débil. Y otro costo que es la logística, y la logística está vinculada a la infraestructura, pero ¿qué creen? Que el tema infraestructura también está íntimamente ligada a la corrupción, porque frente a la catástrofe que es el programa de gobierno de la infraestructura, en el cual se ha pagado todo a sobreprecio. Hoy México podría tener el doble de la infraestructura que se desarrolló en el sexenio, pero con los costos de corrupción y las calidades a las que nos tiene acostumbrado el señor secretario, como es el caso del socavón, o como son los grandes negocios como el aeropuerto. Y aquí vale la pena decirlo, ¿no? Se habla mucho también de lo del aeropuerto, pero y dicen que cómo se va a tirar la inversión, y no les importa tirar un aeropuerto que tiene menos de 10 años y que se pagó 3 veces su valor, que se pagó el trenecito que une las centrales, está entre los más caros que se hayan hecho en el mundo cuando cubre un espacio tan pequeño. Entonces, ese es el tema. ¿A dónde quiero llegar? Es que podemos ser tremendamente competitivos como país, ya lo somos, pero no a costa del dolor y de limitar a los trabajadores mexicanos. Una mejor apuesta para ser competitivos es disminuir la corrupción, disminuir los costos implicados a seguridad y construir una infraestructura que nos permita tener una logística que nos sea más rentable. Entonces, digamos, a partir de ese contexto, nosotros como PT Morena no vamos a abonar a esta estrategia de seguir hacer pagar los costos a los trabajadores para que se mantenga esto. Entonces, pues ya entramos un poquito en la materia de por qué afirmamos que esta ley es tan nefasta. Bueno, lo primero es porque es una contrarreforma. Todo lo que tenía de bueno, que además esto nos confirma una cuestión muy curiosa, que además no me deja de dar cierta ternurita y extrañeza. La única reforma constitucional que sacó el gobierno de Peña y se la aplaudió, hoy la quiere devastar. Entonces es como extraño esa vocación suicida de que lo poco que hace bien lo quiera destruir. No acabo de entender este ánimo autodestructivo, esos anticuerpos de hacerse daño ellos solos. No entiendo por qué en un momento de vulnerabilidad económica, en un momento en el que se está tratando de negociar el Tratado de Libre Comercio y uno de los elementos más importantes es el laboral, tratar de hacer cosas tan autodestructivas. No entiendo por qué en el momento de menor prestigio de la CTM y del sindicalismo oficial preparen una iniciativa que es contra ellos. O sea, al final del día no acabo de entender su vocación suicida o no sé si no entienden o no quieren entender. Pero bueno, a partir de esto, y hay que señalar por qué nos centramos tanto en el dictamen y esta ley. Hay otras iniciativas sobre las cuales también se podría trabajar, pero nos centramos en este dictamen, en este caso como secretario de la Comisión del Trabajo, porque nos muestra la direccionalidad y la intencionalidad del gobierno. No es una iniciativa de dos líderes sindicales, o sea, no los veo redactándolos, lo digo con toda honestidad. Es una iniciativa que redactó un despacho laboralista, empresarial en Monterrey, se las dieron y como servicio de mensajería se vino a presentar. De la misma forma, el dictamen no fue elaborado en este Senado, lo cual ofende y agravia a la división de poderes y va contra la dignidad de los senadores. Yo en lo personal no aceptaría ser mensajero ni oficialía de partes de nadie, pero bueno, si a ellos sí les alcanza su concepto de sí mismos para prestarse a hacer un servicio de mensajería, pues es esto. Pero tampoco el dictamen se redacta aquí, el dictamen se redacta en otra área y pues aquí nada más lo vienen y lo presentan. Entonces, hay inteligencias mucho más brillantes. Está el abogado alcalde que da una exposición sin duda muy brillante sobre por qué está mal esta ley, pero para no entrar en tantos detalles, pues
Está mal este dictamen, está mal la iniciativa desde los nombres. En la Constitución viene centro y ellos lo ponen como instituto. A ver, el español es tirano. Cuando en la Constitución dice que es centro, es un centro. No cambiemos las cosas. O sea, ¿por qué? ¿De dónde les alcanza? Y además, aquí hay un tema. Los legisladores que redactamos esa reforma constitucional, incluso hay que señalarlo también con el apoyo de Rubén, que fue una parte importante en la redacción, sabíamos lo que queríamos decir. No ocupamos que algún burócrata o alguna persona que no tiene nada que ver con esto se sienta legislador y nos corrija y nos interprete lo que quisimos decir. Estamos vivos y nos pueden consultar si hubiera la duda. Ahí están la exposición de motivos, ahí está la ley. Entonces, tampoco inventen haciendo cosas que no están en la Constitución, pero hay un método en su locura, como diría el tío de Hamlet. El método en su locura es devastar lo que está en la Constitución. De empezar por el nombre. El otro tema es cómo se integra el órgano. Una de las cosas que más se festejó es que pasamos de un modelo tripartita a un modelo de independencia. Bueno, pues con esto regresamos. Cambiamos, el documento también cambia las funciones del organismo, incrementa los requisitos. Esto es un tema bien importante. Si se aprobara este dictamen, para todo efecto práctico desaparecería una huelga, las huelgas en México. No habría forma de que alguien cumpla los requisitos como están planteados ahí para irse a la huelga. Esto sería demoledor. Esto es poner requisitos que sean imposibles de cumplir. Hay muchos obstáculos para el ejercicio de los derechos colectivos. La contratación colectiva prácticamente que se reduciría a la mediana y gran empresa. No podríamos incrementar el porcentaje de trabajadores sindicalizados. Hay temas de transparencia que seguramente los tocará el abogado alcalde. Y tratando de cumplir mi promesa de ser breve, quiero concluir nada más con qué sigue, que creo que es el tema de fondo. Lo primero es que no podemos permitir un dictamen basado en esta ley del PRI. Ya hubo un intento de madruguete en el cual se nos circuló un dictamen el viernes en la tarde antes de que se salieran de vacaciones Semana Santa. Afortunadamente ahí mi equipo, ahí está Adriana, por ahí está Rosario, son muy cumplidas y no se fueron hasta que era la hora y estuvieron trabajando, y entonces por eso pudimos percatarnos de eso. Pero si la apuesta sin duda era enviar un dictamen para que se cumplieran los términos y no tener respuesta. Entonces, primero, cuidar que no se dé un madruguete donde la mayoría artificial del PRI en la comisión, de manera irracional y sin ninguna lógica ni matemática ni política. El PRI tiene el 60% de los integrantes de la comisión, lo cual es verdaderamente absurdo, pero así está. Yo creo que este es uno de los temas por los que vale la pena movilizarnos. Quiero también decir que este no es un tema nada más nacional. Este es un tema en el cual ya preocupa al mundo. Y no preocupa porque quieran meterse en los asuntos de los mexicanos. Preocupa porque este dictamen y esta ley constituyen una violación a los derechos humanos de los trabajadores en México. Y en ese sentido, no quiero dejar de ser omiso, no quiero dejar de mencionar y no quiero ser omiso con la solidaridad internacional de los compañeros de todo el mundo que han referido cartas al Senado rechazando estas iniciativas. Debo de mencionar la Industrial Global Union, que mandó una carta al senador Cordero, la United Electrical Radio and Machine Company, Machine Workers of America, la International Association of Machinists and Aerospace Workers, la International Brotherhood of Teamsters, la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, la FLCO y muchísimas otras organizaciones que están preocupadas por lo que está pasando en México, porque además va a tener un impacto en el momento que se disminuyan las condiciones laborales en México. Esto temen que afecte también a los trabajadores
de los Estados Unidos. Entonces, yo les pediría dos cosas. Uno, también agradecer a los maestros de la UAM, al Observatorio Electoral, a la UNT, a todos los sindicatos que han sido actores principalísimos en esta lucha. Y para concluir, en este tema, como diría Lorca, yo no soy yo soy nosotros, y requerimos hacerle valer nuestras razones, porque nada más con esto concluyo. En todos los foros se ha planteado lo dañino de esta ley, y yo los invito, los reto a que me digan en qué estación de radio, en qué foro, en dónde han oído que uno de los autores, de los escondidos o de los públicos, diga que su ley es buena. Cuando uno está seguro de lo que está haciendo, cuando uno está orgulloso de lo que está haciendo, sale y da la cara. Tan vergonzosa es la ley que nadie ha salido a defenderla. Y sería una gran desgracia y una gran vergüenza para este Senado y para la Cámara de Diputados que se apruebe una ley, como ya hemos aprobado muchas, sin que nadie salga a defenderla. Nada más porque dieron la instrucción, nada más porque sus jefes los mandaron, nada más porque no había razones, había instrucciones. Ya ganamos el debate, ya ganamos de que esta iniciativa no puede prosperar, nadie está defendiéndola, pero debemos de parar la sinrazón. Muchísimas gracias.